Pues vamos a considerar en la Escritura, en la palabra de Dios, verdades que tienen siempre tanto provecho y que resultan tan necesarias para nuestra vida. Quería comenzar, eso sí, yo creo todos seguramente conocéis las pinturas negras de Goya, esas que están en el Museo del Prado. Son 14 pinturas. Esta es una de ellas. Habíamos pensado utilizarlo como fondo para la presentación de los niños, pero digo, no sé, igual el sentido del humor no da para tanto, entonces hemos preferido dejarlo para este momento. Pues bueno, son 14 pinturas así. Ahora lo iré poniendo yo con el chisme este, creo que sabré hacerlo. En realidad no son pinturas, la verdad es que Goya las pintó en las paredes de su casa. Debía tener una racha un poquito negativa y entonces las distintas paredes de las distintas plantas, pues él fue colocando estas pinturas. Que tiempo después, digamos como una especie de estucado, ¿no? Estaba el ladrillo, una capa de yeso y sobre eso la pintura. Y tiempo después eso se trasladó a un lienzo y es lo que ahora tenemos ahí en el Museo del Prado. Y son, efectivamente, llaman pinturas negras porque la verdad todas tienen un aspecto bastante lúgubre, oscuro, feo, una especie de aquelarre. Todas menos una. Hay una que es muy diferente. Es esta. Que como el resto no tiene título. Entonces en el Museo del Prado ahora está pues como perro semi-hundido. Pues efectivamente, tampoco se han vuelto locos para buscarle significado. Pero es que tampoco saben muy bien lo que intenta representar. Y algunos dicen que, bueno, eso es una representación de la soledad. Yo no sé qué os sugiere ese perrito. A mí siempre hace años que me tiene muy impresionado y de hecho en casa tengo varias reproducciones. Pero ese es un primer plano de la carita de ese perrito, ¿no? ¿Qué os sugiere? ¿Qué pensáis que intenta expresar? ¿No? Evidentemente, soledad, quizás miedo, desconcierto, confusión, incertidumbre. A mí me parece que, a ver, en algunos momentos yo mismo me he visto reflejado y yo creo que mucha gente en diferentes momentos de la vida se podrían ver reflejados en ese rostro. La gente joven, porque ya lo sabéis, en este tiempo la gente ha probado todo, demasiado deprisa, demasiado pronto, y también muy pronto la sensación, no es extraño ver chicos y chicas de 17, 18 años que están desencantados, están saturados, están de vuelta de todo. Pero además, no es una manera de hablar, es que realmente están de vuelta de todo. Y entonces tienen por delante una vida y no saben muy bien qué esperar de la vida después de todo lo que ya han conocido. Y los adultos también. Pasa el tiempo y tantas cosas que hemos perseguido y algunas de las que hemos alcanzado, pues nos damos cuenta que apenas son espejismos. Ya las tenemos, pero tampoco es gran cosa. Y entonces uno mira hacia adelante y se siente tan desbordado por la vida, por el futuro, confuso.
Tenemos vidas en muchos casos llenas de cosas, pero vacías de Dios. Vivimos de espaldas a Dios. Y ese es nuestro pecado. Cuando hablamos de pecado, normalmente pensamos en cosas que hacemos, que están mal, o cosas que deberíamos hacer y que no hacemos, pero en realidad el pecado fundamental es este. Vivimos de espaldas a Dios. Y entonces la vida, por más que vamos de aquí para allá, tenemos, conseguimos, encontramos, experimentamos, pero siempre nos deja un sentido de confusión, de desborde, de que es demasiado grande, algo se nos escapa. Se nos escapa la realidad de Dios, se nos escapa la presencia de Dios. Es curioso, a veces pensamos en pecados en términos de cosas tan malas, ¿no? Pero incluso cuando nos referimos a la palabra como tal, en la Biblia nos da más sabiduría de la que a veces somos capaces de captar, porque muchos ya lo habréis oído, ¿no? En el término original, en griego, en el Nuevo Testamento, pecado, ya sabéis, es errar el blanco. No es tanto, que lo es, ¿no? Pero no es esta idea de esto es malo y tú eres perverso, sino que no apuntas bien. No apuntas bien. Te desvías, te sales de la diana, fallas, que, en otras palabras, que no es por ahí. Y eso es lo que le pasa a tantas personas, ¿no? Que jóvenes y mayores andan por aquí, por allá, buscan por este lado y por el otro, pero no aciertan. No aciertan. Eso es pecado y no pueden acertar mientras vivan de espaldas a Dios. Quizás bien, pero a su manera, donde Dios no tiene lugar, con ese sentido de que uno es capaz de manejarse, que incluso para hacer las cosas bien uno ya sabe lo que tiene que hacer y no necesita a Dios. Eso es errar el blanco, eso es no acertar, eso es no apuntar bien. Y los resultados de eso siempre son lamentables. Y puesto que en esta vida vivimos de espaldas a Dios, en la eternidad viviremos de espaldas a Dios. Lo escuchamos el domingo pasado, ¿no? Excluidos, dice la Escritura, separados de la presencia, eternamente, de la presencia de Dios. Y yo preguntaba, ¿y qué piensa Dios de esto? Cuando nos mira y nos ve en esta actitud perdidos, confusos, desorientados, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará Dios acerca de ese pecado básico de vivir de espaldas a Él? ¿Qué pensará Dios de los pecados concretos, de esas cosas que están tan desacertadas, tan fuera del lugar? ¿Qué pensará Dios? Se llenará de ira, avivará las llamas del infierno. ¿Qué piensa, no? Y entonces uno se tropieza continuamente con el mismo sentir. Lo vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9. Porque si hay una palabra que expresa el sentir del corazón de Dios acerca de todos nosotros, esa palabra es compasión. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Al ver las multitudes, las imaginó prácticamente como este perrito, con esa expresión. Y Jesús veía también todos sus pecados y todas sus miserias y
y esa rebeldía básica del corazón humano que vive de espaldas a Dios y así es como quiere vivir. Jesús veía todo eso, pero veía más. Y lo que veía despertaba en él la compasión. Veía hombres y mujeres, pues como probablemente este perrito representa, ¿no? Confundidos, perdidos, sin saber dónde mirar, hacia dónde tirar o qué esperar. Marcos en su Evangelio recoge esta misma expresión de Jesús, la misma, pero él la sitúa en otro contexto. La sitúa en el capítulo 6, antes de la multiplicación de los panes y los peces. Y en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, el versículo 34 dice que Jesús salió porque mucha gente iban a buscarle y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esto lo añade Marcos. No sé, ¿qué les enseñaría? ¿Qué enseñanza inspira la compasión? Había mucha gente. El Evangelio de Marcos, como narra a continuación la multiplicación de los panes y los peces, dice que allí se juntaron, solo de varones había 5.000 personas. Así que contemos el doble, quizás el triple, ¿no? Realmente una multitud. Y los dos evangelios recogen la misma expresión, que Jesús tuvo compasión. Pues en esencia esto es el evangelio que creemos y el evangelio que anunciamos, el evangelio que predicamos. La compasión de Dios. El empeño de parte de Dios de reconciliarnos con Él. El empeño de parte de Dios, a iniciativa de Dios y a impulsos del amor de Dios, de que nos volvamos a Él. Porque Dios nos ama. Es el anuncio más conmovedor y el más asombroso, que a pesar de todo, a pesar de ese pecado nuestro de origen, de simplemente vivir, mejor o peor, pero en cualquier caso de espaldas a Dios, y a pesar de todas las miserias y las necedades cometidas, Dios nos sigue amando. Y cuando nos mira de forma compasiva. Hay camino, dice un salmo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de perdición. Y en la condición del ser humano, cada uno toma caminos que pues, nos parecen derechos, por eso andamos por ahí. Pero sin embargo conducen a nuestra ruina, porque nos mantienen lejos de Dios. Nos mantienen así en esta vida y nos mantendrán lejos de Dios en la eternidad. Y cuando Dios nos mira y se despierta la compasión de su corazón, nos llama a corregirnos. Nos llama a tomar su mano, que ha extendido de manera literal, física, visible, a través de Jesucristo. Tenemos que volver, no hay un texto que lo resuma de una forma más gráfica, ¿no? Ese texto de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. El impulso de Dios para con el ser humano siempre es un impulso de amor, no es otro. Aquí no es cuestión de leyes, no es cuestión de reglamentos, no es cuestión de religiones, no es cuestión de prácticas, no es cuestión de ritos. Aquí todo lo que tiene que ver con el Evangelio nace a impulsos del amor, no nuestro. Nace a impulsos del amor de Dios. Cuando aún éramos pecadores, así recuerda ese panel que tenemos ahí atrás, es decir, aún vivíamos de espaldas a Dios, ajenos a Dios, indiferentes a Dios, o peor aún, conociendo de Dios, pero obstinadamente rebeldes delante de Dios, aún entonces Dios nos amó. Y el Hijo de Dios murió por nosotros. Toda la rebeldía como elemento de base y todas las miserias que acompañan nuestra vida, todo ha sido perdonado, todo ha sido olvidado. En la cruz donde el Hijo de Dios pagó toda deuda, toda culpa y toda miseria. Y por eso la llamada permanente del Evangelio es
a reconciliarnos con Dios. Y esta es la intención y el sentir de Dios para con todas las personas. Dice el apóstol Pedro que Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno quede fuera del alcance del amor de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay algunas palabras que están completamente en desuso en nuestro vocabulario. Arrepentimiento, vamos, a lo más que uno piensa es haber aparcado en doble fila cuando ha visto que le ha caído la multa, pero que en otros, en fin, no se le ocurriría otro sentido donde meter esa palabra en su vocabulario y en su vida cotidiana. Pero es una palabra muy rica. Arrepentimiento, conversión, participan del mismo sentido y no tienen que ver, oímos eso y es verdad, tenemos una tradición tan oscura como las pinturas de Goya, ¿no? Pensamos en arrepentimiento y pensamos en penitencias y en sufrimientos y en hábitos negros y en flagelación. No tiene nada que ver. Todo el sentido del Nuevo Testamento a propósito de la conversión y del arrepentimiento en realidad tiene que ver con algo vinculado a la voluntad. Más aún que los sentimientos, las emociones, las lágrimas, los pesares, tiene que ver con la voluntad. El arrepentimiento, la conversión, fundamentalmente es un volverse, es un cambio de orientación en la manera de pensar y en la manera de vivir. Eso es la conversión. Más allá de gestos de cada uno o de expresiones según el temperamento y de cada persona. Pero eso es otra cuestión, eso es insignificante. El centro de este llamado de parte de Dios al arrepentimiento no es otra cosa sino una decisión de la voluntad, porque todo lo que nace a impulsos de las emociones, eso se diluye como un azucarillo, eso dura poco. Es la voluntad la que en un momento determinado decide, a la luz de esta verdad, dar un giro a su vida, que fundamentalmente tiene que ver con una cosa, y es el firme propósito, después otra cosa será cómo llevarlo a cabo cada día, pero desde luego el firme propósito de renunciar a una vida vivida a la manera de cada cual, para comenzar a vivirla a la manera de Dios. Eso es la conversión. Eso es el arrepentimiento. Un cambio de mentalidad. Un reorientarse. La Biblia dice que eso es tan hermoso, es decir, tan positivo para el ser humano, que es como pasar de las tinieblas a la luz. Varias veces se utiliza esa misma idea. Pasar de las tinieblas a la luz. De una vida vivida según el entendimiento particular de cada cual, a una vida que se sabe ganada por el amor de Dios y que da un giro radical a su manera de entender la vida para vivir en la voluntad de Dios. Un acto de fe, es decir, un acto de confianza. Un acto de confianza en Jesús, para reconocerle como alguien que efectivamente ha pagado toda culpa, ha restablecido la posibilidad de reconciliarnos con Dios a un alto precio en la cruz, pero que lo ha hecho posible y ahora podemos atender esa invitación de parte de Dios mismo de reconciliarnos con Él. Y eso, claro, implica una transformación de la vida. No porque con el mismo empeño que antes vivíamos en una dirección, ahora con el mismo empeño vamos a vivir en otra, porque al final eso seguiría siendo, pues, vivir a nuestra manera, ¿no? Es una experiencia distinta porque es Dios mismo quien produce esos cambios. En un proceso que nos lleva toda la vida, claro, pero un proceso real. A veces cantamos, ¿recordáis ese verso? Ya no soy lo que fui. Nadie podría decir, creo que nadie podría decir eso con satisfacción, porque queda mucho camino por andar.
Pero yo creo que todos podemos decirlo con la boca llena, porque es verdad. No por ni muchísimo menos por nuestra capacidad, nuestra sabiduría, nuestra bondad, sino porque es verdad. Dios actúa y Dios remodela la vida. Cuando dejamos de correr en dirección contraria a donde Él está, nos volvemos arrepentidos, es decir, nos volvemos, cambiamos de dirección, nos reorientamos hacia Él y nos tomamos de su mano. El Nuevo Testamento abunda en expresiones que describen ese giro radical. Y hablan de nacer de nuevo, de una nueva creación, de resucitar en Cristo. Y todos son ideas que abundan en esta misma verdad y en esta misma experiencia. El bautismo de creyentes es una forma de representar de una forma visible y pública esta realidad que es personal y privada. Esa decisión. Hasta aquí he vivido a mi manera. Esa persona ha muerto ya, no existe. Porque he decidido vivir ahora a tu manera y tomarme de tu mano. Y esa expresión tan gráfica y bueno, también tan llamativa, ¿no?, de una persona que se sumerge en el agua, pues tiene este sentido, ¿no?, de una especie, ya lo sabéis, como una especie de sepultura donde una persona ahí queda y queda para siempre de forma simbólica, habitualmente. Normalmente le sacamos del agua, ¿vale? Pero simbólicamente ahí está. Ya ahí queda. Y no sale un ángel, ni una persona perfecta, ni muchísimo menos, pero sale una persona con una orientación de vida completamente distinta. Y eso hace una diferencia. En realidad es una decisión que ya ha tomado antes, si no, no tendría sentido, pero el bautismo lo que hace es trasladar a un plano público y visible pues esa realidad. Y esto es lo que esta mañana recordamos, lo que esta mañana anunciamos y también lo que en esta mañana animamos. Yo animo a cada uno de los que estáis aquí efectivamente, a arrepentiros, a convertíos al Señor Jesús. Es decir, sin necesidad de aspavientos ni gesticulaciones, pero de una forma firme en el interior de cada uno, decir, toda mi vida quiero ponerla en manos de Dios, no voy a vivir más a mi manera. Estoy harto, ya lo veis ahí, de confusión, de temor, de incertidumbre, de no saber qué hago yo con mi vida. Pues me convierto a ti. Aquí estoy. Recibo tu perdón. El perdón que necesito, porque es verdad, he vivido de espaldas a ti, he sido de alguna forma un rebelde, y en ese caminar a mi manera hay no pocas cosas de las que es verdad, también tengo que arrepentirme, y bien que me pesan. Pero a partir de ahora, pongo mi vida en tus manos. Esa decisión no nace del miedo, ¿vale? Lo mismo que no puede nacer de las emociones, porque también el miedo, bueno, tiene poca duración. Uno se olvida y cuántas veces decimos, bueno, esto es un arrechucho de la salud, hay que hacer ejercicio, es verdad. Y uno se asusta porque ha visto la cosa complicada y dice, bueno, ejercicio todos los días. A las 2 semanas ya ni se acuerda. El miedo no es un buen estímulo. Es el amor. El amor que Dios nos tiene. El amor que le ha llevado a movilizar aún a su propio Hijo en favor nuestro. Y cuando nos acercamos así delante de Dios, recibimos no solo una orientación nueva, una manera de pensar distinta, recibimos muchísimo más.
recibimos el perdón de todos nuestros pecados, recibimos algo asombroso, el regalo de ser adoptados como hijos de Dios. Ya veis, que ni se puede comprar, ni buscar, ni ganar eso, pero nos convertimos en hijos de Dios. Y recibimos la seguridad también de una eternidad del lado de Dios, donde no hay nada que temer. Y aún en el presente, una vida vivida ya no de esta forma tan abrumada, sino de la mano de Dios. Estos días está otra vez de moda, o por lo menos se oye otra vez el nombre de Don Miguel de Unamuno. ¿Recordáis ese filósofo español? Está enterrado en un nicho sencillo, en un cementerio de Salamanca. Y a modo de epitafio pusieron unos versos de un poema suyo, un poema de años antes. Ahí lo tenéis. Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. De alguna forma es el camino que nos sugiere la imagen de ese perrito ahí medio perdido en la inmensidad de lo que le rodea. La llamada a refugiarse en el Padre. El cansancio no viene solo del esfuerzo y del trabajo. A veces hay un cansancio, un agotamiento interior, un desgaste que es resultado de nuestros errores, es resultado de nuestra rebeldía con Dios, es resultado de nuestro pecado. Y uno de ahí ya no sabe cómo manejar eso y qué hacer con eso. Pues tráelo al Padre. Tráelo al Padre. Porque los brazos de Dios están abiertos. Y su pecho, como decía este pensador, su pecho dispuesto a recogernos. Pide perdón. Arrepiéntete en este sentido tan positivo, tan hermoso de esta palabra, tan lleno de vida, ¿no? Conviértete, vuelve al Padre y pon orden ahí en tu vida y recibe su perdón, recibe esa condición de hijo y la expectativa positiva y esperanzada de la vida eterna y una vida con sentido y con propósito, ahora en el presente. Y todo comienza con una sencilla declaración de cada uno de nosotros. Comienza ahí, luego se extiende toda la vida. Pero todo comienza con un momento en el que, también de una manera sencilla y sin mayor ejercicio de nada, pero de una forma tan sencilla como firme, eso sí. Vienes delante de Dios y con tus propias palabras expresas esto mismo. Hasta ahora he vivido a mi manera. He intentado hacer las cosas bien, pero he vivido a mi manera. Y me siento cansado, frustrado, desorientado. Y te pido perdón, porque ese ha sido el mayor error de mi vida. A partir de ahora, quiero que seas tú, oh Dios, quien conduzca mi vida. Y recibo el perdón que tú me das. Y me pongo en tus manos. Te doy gracias por el perdón que me ofreces, te doy gracias por recibirme como hijo. Quiero que seas tú quien conduce mi vivir desde ahora en adelante. Seguro que algunos de vosotros os identificáis con esa oración, sois cristianos y en esto estáis, ¿no? Como yo, eso es lo que queremos. Pero estoy seguro también que hay algunas personas que
se identifican con esa oración y hoy probablemente es la primera vez que se identifican de esa manera tan concreta y tan decidida. Entonces yo sí os ruego que ahora, cuando terminemos, que por favor vengáis aquí y que podamos hablar y podamos tener un momentito para orar. ¿Lo vas a hacer? Hay algunos que, pues, me dices si hay alguien así, para esperarte ahora después y orar y poder conversar. Pues no dejes de venir, ¿vale? Y ahora cuando terminemos podemos hablar un poquito más. Bien. Darío, estás.